En el vídeo anterior vimos cómo se modularizaba el problema demo aleatorios CPP, que consistía en un problema que utilizaba la clase generadora de números aleatorios para generar números entre 0 y 999, cosa que conseguía utilizando este objeto generador, y mediante un sencillo ciclo mostraba en la consola los números generados. La modularización consistió en este código distribuirlo en varios ficheros. Uno de ellos que contenía únicamente la función main, como vemos aquí, e incluía el fichero generador aleatorios.h que contenía la declaración de la clase generador aleatorio enteros. Puedo observar que los métodos de la clase simplemente aparecen declarados, no aparece código. El código aparecía en el fichero CPP, en el que simplemente aparecían los distintos métodos uno detrás de otro, con el operador de resolución de ámbito antes del nombre del método e indicando que se trataba de un método de la clase generador aleatorio de enteros. Pero en este momento lo que tenemos simplemente son ficheros CPP y ficheros .h que en principio no tienen entre ellos ninguna relación. La relación ahora, que además nos va a permitir generar el fichero ejecutable, se va a establecer en base a un proyecto que vamos a hacerlo, vamos a construirlo utilizando deb C++. Ese va a ser el objetivo del presente vídeo. Para eso, en primer lugar, vamos a cerrar todo lo que tengamos abierto en el entorno para empezar desde el principio. Y ahora, una vez que tenemos todo el entorno limpio para empezar a trabajar, fijémonos en la distribución en carpetas que vamos a realizar de los ficheros que intervienen en el proyecto. Recordamos que ahora mismo lo que tenemos son dos ficheros CPP y un fichero .h, y nuestro consejo para organizar los ficheros en un proyecto de deb C++, que luego le vendrá bien para cuando trabaje en ficheros Makefile, será lo siguiente. En primer lugar, observe que tenemos una carpeta a la que hemos llamado proyectos, y dentro de esa carpeta, por supuesto puede llamarse de cualquier otra manera, hemos organizado 5 carpetas. La carpeta bin include lib, obj y src. Estos son los nombres que se suelen utilizar para las carpetas asociadas a proyectos en C++. Bin se utiliza para guardar el ejecutable, el resultado de la compilación, include para guardar los ficheros .h, lib para guardar las bibliotecas, obj para guardar los ficheros en formato objeto, ficheros compilados pero no ejecutables, y src para guardar los ficheros cpp. Así que lo primero que vamos a hacer es dirigir los ficheros que acabamos de construir por modularización a sus carpetas correspondientes. Así, generador aleatorio.h lo colocamos en la carpeta include, y tanto generador aleatorio de enteros como demo aleatorios main cpp, el que contiene la función main, lo colocamos en la carpeta src. Bien, una vez que tenemos ya los ficheros en sus carpetas, como estamos viendo aquí, llega el momento de formar el proyecto. Un proyecto tendrá asociado un fichero donde se guardará la configuración del proyecto, y en este caso el proyecto lo vamos a guardar en la carpeta padre de las que contienen los ficheros que van a formar los proyectos. Por lo tanto, el proyecto lo guardaremos en la carpeta proyectos. El proyecto lo crearemos en deb C++, por ejemplo, seleccionando archivo, nuevo, proyecto. Bien. Nuestros proyectos van a ser son aplicaciones de consola, por lo tanto, entre todas las opciones de creación de proyectos que nos ofrece deb C++, escogemos aplicación de consola, por supuesto en C++, e indicamos el nombre del proyecto. En este caso, le vamos a llamar, por ejemplo, demo aleatorios. Bien, cuando le decimos aceptar,
indicamos dónde queremos que se guarde ese fichero. Observe que se le ha colocado la extensión .deb para indicar que se trata de un proyecto de deb C++. Bien, elegimos la carpeta. Simplemente tenemos que dirigirnos al lugar donde queremos que se guarde la carpeta del proyecto. Cada uno pues escogerá su carpeta. Bien, este sería el sitio, la carpeta proyectos. El proyecto se llama demoaleatorios.deb. Bien, pues aquí este es el sitio. Observe que automáticamente nos aparece una función main y si seleccionamos la pestaña proyecto vemos que tenemos el proyecto demo aleatorios creado y con un fichero main.cpp que es el que nos aparece aquí. Esta no es la función main que queremos, ni siquiera nos interesa, por lo tanto lo que vamos a hacer es eliminar este fichero del proyecto. Con el botón derecho indicamos que queremos quitar archivo. Cuando nos pregunta si queremos guardar los cambios, evidentemente le decimos que no y ya, como puede ver, se nos queda el proyecto vacío. Bien, podemos decirle ahora sin ningún problema que queremos guardar el proyecto, guardar proyecto como, seleccionamos el mismo proyecto, le damos a guardar y reemplazamos. Observe cómo aquí tiene el fichero .deb, que es el que acabamos de actualizar. El otro fichero, en principio, no vamos a comentarlo. Bueno, pues ahora llegará el momento de configurar el proyecto. Para configurar el proyecto tenemos varias opciones. Proyecto, opciones de proyecto o simplemente pinchando en este icono tenemos la oportunidad de establecer las opciones del proyecto. Es importante hacer esto antes de asociar o añadir los ficheros al proyecto. El orden en deb C++ debe ser así. Cosas de deb C++. Bien, lo primero que decimos es, pinchamos en la pestaña de directorios y tenemos que indicar en qué directorio va a ir cada uno de los tipos de ficheros asociados al proyecto. Directorio de bibliotecas, aunque no vamos a generar bibliotecas, pero vamos a establecerlo correctamente. Seleccionamos este icono, indicamos cuál va a ser el fichero de bibliotecas, que como puede ver, aquí lo tenemos, dentro de la carpeta de proyectos, sería lib. Bien, le damos a aceptar y ahora es importante decirle añadir y ya vemos que se ha añadido la carpeta donde se van a guardar las bibliotecas. Lo mismo hacemos con el directorio de includes, seleccionamos directorio de includes, pinchamos en el icono y ahora de nuevo nos colocamos en la carpeta proyectos e indicamos include, aceptar y por siempre añadir. Ya está aquí. Importante, directorio de recursos. Es conveniente elegir la carpeta donde está el fichero .deb. Por lo tanto, simplemente decimos que es la carpeta proyectos, aceptamos, añadimos. Bien, con esto ya tenemos todos los directorios establecidos. Le damos a aceptar y seguimos configurando. Vuelvo a pinchar y ahora me voy a la pestaña de construcción. Ahora indico dónde quiero que se guarde el ejecutable. De nuevo pincho en el icono de las carpetas y le digo que quiero que se guarde en la carpeta bin. Aceptar. Directorio de salida del archivo objeto. Selecciono de nuevo y ahora le voy a decir que quiero que se guarde en la carpeta obj. Y aceptar. Y con esto ya es suficiente para la configuración. Aceptar. Bien, y ahora que ya hemos indicado cuáles son las carpetas que van a formar parte del proyecto, bueno, donde se van a guardar los ficheros que van a formar parte del proyecto, ahora es el momento de añadir los ficheros al proyecto. Se puede hacer también de varias maneras, por ejemplo, seleccionando proyecto, añadir a proyecto, o la forma más sencilla es seleccionando el icono del más de añadir a proyecto. Seleccionamos y ahora tenemos que indicar todos los ficheros que se van a incorporar al proyecto. En nuestro caso serían los dos CPPs, el de la función main y la definición de la clase. Le damos a abrir y vemos como efectivamente se han añadido al proyecto y nos faltaría por añadir el fichero de cabecera que se encuentra en la carpeta include. Seleccionamos y aquí tenemos todos los ficheros. Bien, podemos
pinchar en ellos y vemos cómo se nos despliegan en la ventana de edición. Si ahora vamos a la pestaña de clases, dependiendo de cuál fichero tengamos abierto, así se nos mostrará. Si pinchamos el punto H, vemos cómo efectivamente nos aparecerán las funciones, los métodos de la clase. Bien, pues vamos a hacer un primer intento de compilación para generar el proyecto. En este caso, el procedimiento lógico sería generar un fichero objeto con el código compilado de la clase, generar un fichero objeto con el código compilado de la función main, enlazar los dos ficheros objetos para generar un ejecutable. Pero, como estamos haciendo todo este proceso de forma dirigida y asistida con el gestor de proyectos de DevC++, vamos a simplemente a seleccionar este icono, que es reconstruir todo, y DevC++ se va a encargar de hacer todo ese trabajo por nosotros. Bien, seleccionamos y, bueno, en este caso hemos tenido algún error de compilación, vamos a arreglarlo. Bien, en este caso parece que el problema viene de esta llave, de esta apertura de llave que no tiene su correspondiente cierre, así que lo vamos a completar. Y volvemos de nuevo a generarlo todo. Y vemos que efectivamente hemos tenido éxito, todo ha funcionado sin ningún problema. Vamos en primer lugar, antes de ver qué operaciones se han realizado, a ver en la carpeta bin, como puede ver, como efectivamente hemos conseguido el fichero ejecutable que estábamos buscando. Si hacemos un recorrido por otras carpetas, vemos como en la carpeta lib no tenemos nada, era lo esperado, y vemos como en la carpeta obj tenemos el fichero objeto asociado a la función main y el fichero objeto asociado a la clase. Bueno, pues podemos invocar ahora la ejecución del programa utilizando el icono de ejecutar que tanto conocemos y vemos como el resultado es el que estamos esperando. Se nos están mostrando 10 enteros por línea por 5, 50. Observe los valores, por ejemplo el último es el 582. Si volvemos a ejecutar el programa, vemos como tenemos valores diferentes. Son valores aleatorios comprendidos entre, como dijimos en la función main, entre 0 y 999. Bien, ¿qué hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido que puede observar que el código que contiene la función main, el fichero de la función main es bastante reducido, no incluye el código de la función generadora aleatoria de enteros, sino simplemente una línea include que nos va a permitir, por ejemplo, que esta declaración el compilador sea capaz de aceptarla, igual que la llamada a esta función, y, lo que es también más importante, que disponemos de en la carpeta include, disponemos del punto H asociado a la clase generador aleatorio de enteros y en la carpeta src disponemos el cpp de la clase generador aleatorio de enteros. Con lo cual, cualquier proyecto que hagamos ahora y que quiera utilizar la clase generador aleatorio de enteros no necesitaría copiar el código de esta clase, sino realizar una llamada como esta, hacer un include del fichero .h y por supuesto añadir tanto el cpp como el .h al proyecto y dispondríamos de todo el código de la clase, lo cual es muy interesante porque nos evita repetir código. Las instrucciones que se generan cuando se compilan, como puede ver, son llamadas a G++, que se encargan de generar los ejecutables, los objetos y el ejecutable, y que explicaremos con más detalle en la asignatura de metodología de la programación. En el tercer vídeo veremos cómo se puede hacer un problema más complejo con un número mayor de clases. Incorporaremos la clase secuencia para que observe de qué manera tan interesante se puede generalizar y se puede utilizar todo el trabajo realizado sin tener que estar copiando y pegando el código. Pero eso ya, como decimos, queda para el tercero de los vídeos de esta serie.